Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Gracias por su sintonía con Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón. Como siempre, me siento feliz de compartir con ustedes en este día. Realmente, yo he dicho muchas veces, y creo que lo voy a repetir muchas veces más, que yo disfruto este tiempo aquí. Yo disfruto estar con ustedes diariamente, poder leer la Biblia, reflexionar al respecto, y también disfruto recibir esas llamadas telefónicas, algunas con testimonios, otras con peticiones, con comentarios, con preguntas. Muchas de esas preguntas que recibimos a través de las redes sociales son parte de las enseñanzas que preparamos. Así es que en los mensajes intentamos responder a esas preguntas que nos formulan a través de las redes. Por otro lado, también debo afirmarles que oro personalmente por cada petición que nos llega. Así es que tome nota de nuestro número telefónico y llame. El número telefónico es 305-228-9697. 305-228-9697. Comuníquese y comparta su petición, su necesidad, su urgencia. Ayer comenzamos a hablar sobre compromiso. El mensaje se llama Compromiso con el Maestro. Es realmente sobre el tema del liderazgo, cómo desarrollar tarea de servicio en la iglesia del Señor, cómo ser el tipo de líder que agrada a Dios, que glorifica a Dios y que bendice a la iglesia local. Todo miembro de una iglesia debe desear de alguna manera ser útil para con Dios, ser útil en las manos del Señor. No basta con ocupar una banca, una silla en el templo. No basta con llegar con cierta regularidad y escuchar atentamente. Eso es bueno hacerlo. Sin embargo, Dios espera servicio de nuestra parte en la iglesia local. Dios espera no simplemente que seamos buenos, sino pero bueno para algo, bueno para cosas, bueno para servir, bueno para bendecir. Preste atención a la palabra que vamos a recibir en el día de hoy porque se suma a lo que Dios nos dijo ayer. Vamos al púlpito y escuchemos este mensaje. No solamente se ahorcó, se reventó y Pedro da los detalles. Se reventó por la mitad, dice, y sus entrañas se regaron y la sangre manchó la tierra y el campo ese se llamó Acéldama, que significa campo de sangre. Está bien gráfico. Pedro, en su mensaje, estaban atribulados, estaban golpeados, estaban lastimados, había desánimo en el ambiente. Y se levantó Pedro, porque fíjese bien, aquí es donde se conoce el verdadero liderazgo. Aquí es donde se conoce al líder cristiano. Aquí es donde se conoce al instrumento de Dios. Mientras los otros estaban en un velorio de amargura, de queja, de lamento, de tristeza, Pedro estaba buscando respuesta divina.
Porque el verdadero líder es el que enciende la luz al final del túnel. Cuando todo está oscuro, abre la boca para decir: así dice Jehová, así dice el Señor. En el proceso de completar el equipo, la oración jugó un papel determinante. No se eligen líderes sin orar. El líder tiene que ser el producto de la oración. Nosotros vivimos disfrutando el versículo 8 de ese capítulo 1. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y saltamos de una vez al capítulo 2. Y lenguas como de fuego se le asentaron sobre la cabeza y hablaban de otras lenguas, otros idiomas. Estamos impresionados con eso. Pero del versículo 8 al capítulo 2 hay que pasar por el versículo 14. Y el versículo 14 dice que estaban unánimes en oración y en ruego. Diga amén. No hay forma de ir de la promesa del versículo 8 al cumplimiento del capítulo 2 sin pasar por el versículo 14, donde estaban unánimes, donde estaban juntos, donde estaban rogando, donde estaban clamando a Dios. Dios no levanta líderes donde no hay oración. No hay forma de desarrollarse como instrumento de Dios si no oro, si no clamo, si no busco el rostro de Dios. Por favor, iglesia, alabe al Señor, dele gloria. Tenemos que tener un compromiso con nuestro Salvador. Tenemos que tener un compromiso con aquel que nos salvó. Tenemos que tener un compromiso con el Maestro. Tenemos que tener un compromiso con Cristo. Ese compromiso aquí se llama oración. Orar para que el equipo se complete. Hay que orar. El equipo para ministrar a los jóvenes tiene que completarse. Pastor, ¿cómo hacemos? Oremos. El equipo para ministrar a las mujeres hay que completarlo. ¿Cómo lo hacemos? Oremos. Los varones necesitan líderes. ¿Qué hacemos? Oremos. Aleluya. Los matrimonios necesitan líderes. ¿Qué hacemos? Oremos. Los anfitriones necesitan líderes. ¿Qué hacemos? Oremos. La televisión, la radio, el audio, los músicos, los adoradores necesitan líderes. Oremos. En la iglesia, donde necesitamos liderazgo, tenemos que unirnos en oración. Tenemos que clamar a Dios y tenemos que pedirle al Señor: Señor, dinos quién, señala quién, escoge quién, colócalos tú, Señor. Dígame, en iglesia. Hay un compromiso con nuestro Maestro. Hay un compromiso con su visión. Pero hay algo más. Hay un compromiso de dar el evangelio a aquellos que están mendigando las migajas del mundo. Hay gente que vive mendigando migajas de consejo a psicólogos y psiquiatras no cristianos. Un joven me hablaba tiempo atrás. Me dijo: estuve yendo al psicólogo porque he sentido unas inclinaciones hacia la homosexualidad. Está casado, pero ha sentido una atracción por personas del mismo sexo. Así es que estuve yendo a un psicólogo por algún tiempo. Y hace unos días, ese psicólogo me dijo: mira, yo te recomiendo que hagas con tu problema lo que yo hago con el mío. ¿Y qué hace usted con su problema? Y dijo: bueno, yo aquí soy varón, donde ejerzo mi profesión, pero los fines de semana me voy a Orlando y me destapo.
allí aflora el verdadero yo. O sea, ella. Escúcheme bien, yo no estoy diciendo esto como una burla a los homosexuales. Yo estoy diciendo esto como una burla a quien busca migajas en el mundo donde no hay alimento verdadero. No vaya allí, esos son fuentes sin agua, son cisternas vacías. Sí, hay que ir a Dios. Aleluya, solo Dios puede ayudar al alcohólico. Solo Dios puede ayudar al pecador, solo Dios puede ayudarnos en nuestra crisis, solo Dios tiene respuesta. La iglesia tiene que estar comprometida en dar la verdadera palabra, el verdadero mensaje. La iglesia tiene que estar comprometida con la verdad. Pastor, ¿y si es un hijo mío? ¿Cómo si es su padre? Hay que estar comprometido con la verdad. Amén. No importa dónde, nuestro compromiso es con la verdad. Pedro iba entrando al templo por una puerta que se llama La Hermosa. Y allí había un hombre necesitado. El hombre estaba pidiendo una limosna. Una limosna. Pero Pedro no parece que tenía de lo que el hombre quería. El hombre quería dinero. No abundaba el dinero en la bolsa del apóstol. Por más que la gente pretenda decir que si te portas bien siempre tendrás abundancia, yo quiero decirles, no siempre. No siempre Jesús la tuvo, no siempre Pedro la tuvo, no siempre Pablo la tuvo. Pablo dijo, tuve que aprender a contentarme cuando había mucho y cuando había poco también. Aleluya. Lo que sí había era contentamiento con la voluntad, con la presencia del Señor. Eso sí había, contentamiento. No tenía Pedro recursos económicos, pero tenía otro recurso. Aleluya. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Y al instante le fueron afirmados los pies. El hombre recibió un milagro. Un milagro. Parece que los tiempos han cambiado y la iglesia ya tiene oro y plata. Lo que no tiene es poder. Ya no puede decir, no tengo oro ni plata. Pero tampoco puede decir, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Hemos resuelto un problema y nos hemos buscado otro problema. Hemos creado otro. Oiga, si no tenemos para dar al mundo lo que el mundo está mendigando, cuando menos tengamos de aquello que Jesús tenía. Si no puedo darle de esas migajas que ellos pretenden del mundo, démosle el verdadero pan del cielo. Démosle lo que fluye de parte de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy diciendo que es malo darle de comer al hambriento. Eso es muy bueno. Pero lo más importante es saciar su sed espiritual. Esa es nuestra responsabilidad primera. Estamos comprometidos con nuestro líder. Estamos comprometidos con nuestro maestro. Comprometidos a dar, a servir lo que necesita el mundo. Amén, iglesia. El lugar de la palabra de Dios en el discipulado, el lugar de la palabra de Dios en la vida de los discípulos es trascendente. Diga conmigo, la palabra es trascendente. La palabra es trascendente. Miren la acción de Pedro aquí. No tengo oro,
no tengo plata, no tengo recursos, no tengo lo que tú estás mendigando, pero tengo algo que nadie te puede dar y esto te va a saciar para siempre. Aleluya. Miren a Jesús con la samaritana. Ay, si tú supieras quién soy yo, me pedirías que yo te diera y yo te daría un agua y tú nunca más tendrías sed. Aleluya. Agua viva. A la iglesia le pueden faltar otras cosas, pero agua viva no nos falta. El agua viva no se ausenta. Podemos dar de esta agua y saciar a todos. Diga amén, por favor. Amén. Inmediatamente ocurre Pentecostés. Después de este tiempo de oración, ocurre Pentecostés. Y se levanta Pedro, el pescador. Se levanta Pedro, el viejo que no había sido muy educado. Se levanta Pedro sin títulos ministeriales. No era un ministro ordenado, no llenaba los requisitos, no era de la tribu, no era de los seleccionados, era del equipo de Jesús. Y es sorprendente. Mire para acá, no fue al seminario teológico, no fue al instituto bíblico, no estuvo por ahí recogiendo disparates de gente. ¿Sabe a dónde había ido? Había ido a todas las reuniones a los pies del maestro. Y ahora de repente el maestro no está, pero el Señor le había dicho: tú me los vas a pastorear. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Esto es después que lo ha negado 3 veces. Y la gente acusa a Pedro con toda la fuerza. ¡Lo negó! Y yo digo, porque estaba allí. ¿Ah? Era el único que estaba allí. Los demás no lo negaron por cobardes, se habían escondido. Se habían ido, no estaban por todo aquello. El único que estaba más o menos a una distancia de ver al Señor, el único que estaba cerca era el atrevido de Pedro. Tú eres uno de ellos, yo no. Yo no sé quién es el tipo ese. Lo negó, es verdad, lo negó. Pero estaba presente, estaba cerca. El Señor lo miró con amor y el hielo que se había creado en el corazón de Pedro se derritió. Aleluya. Es curioso, en el próximo encuentro Jesús le pregunta, conforme a las veces que lo negó, 3 veces lo había negado, 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Aleluya. Pedro lo amaba. Lo había negado, pero Pedro lo amaba y lo amaba con todo el corazón. Había hecho una barbaridad, usted no ha hecho una. Había hecho una barbaridad, pero amaba al Señor y a ese le dijo que pastoreara, que cuidara el rebaño. Pero yo no califico, yo te califico. Él es quien nos califica. Y ahora en Pentecostés se levanta el ignorante según los hombres, el que no estaba preparado, y es el que da la palabra. Es curioso, cuando están en el aposento alto, los discípulos no saben qué hacer y Pedro se levanta y habla y les dice: miren, tranquilos, lo que ha pasado con Judas es lo que ya estaba profetizado por David. Los salmos dicen claramente que lo habría de negar y había de venderlo y que habría de comprar un lugar. Así ocurrió y se cumplieron las escrituras. Curioso, el ignorante Pedro ahora es el exégeta profético. Y hace una exégesis de esa profecía antiguo testamentaria que no admite discusión. Todo el mundo la tiene que aceptar porque es perfecta, es maravillosa. Y luego ocurre Pentecostés y el que se levanta otra vez es el ignorante, el pescador. No había ido al seminario, había aceptado el llamado del Señor. No había ido a estudiar teología. Yo no estoy en contra de eso, yo estudié.
Así es que no estoy en contra de estudiar teología, pero estoy diciendo que el estudio de la teología no hace ministros, no forma ministros, nos da herramientas, nos enseña algunas cosas, pero es el Señor el que constituye ministros. Es el Señor, es la unción de Dios, es la presencia divina. Se levantó Pedro y dio el mejor sermón de la historia. Ese sermón de Pentecostés es extraordinario. Él explicó la crucifixión. Él explicó el único camino a la salvación. Él dio el mensaje de arrepentimiento. No están borrachos lo que ha sucedido aquí. Es lo dicho por el profeta Joel. Aleluya. Y nuevamente hace una exégesis maravillosa de la profecía de Joel. ¿Dónde lo aprendió? 3 años a los pies del maestro. Alguien que le dé gloria a Dios. Se llama compromiso con el maestro. Ay, pero es que hay algunas cosas que me gustan. Cómesela aunque no le guste. No todas las reuniones con Jesús fueron maravillosas. No todas las reuniones con Pablo. ¿Usted piensa que el único que se aburrió fue el que se cayó de la ventana? No, ese era el único que estaba en la ventana. Los demás estaban roncando en la esquinita. Era largo, había hablado hasta la madrugada. No había límites. Eso de que hay que terminar el culto a cierta hora con Pablo no iba. Se aguantan aquí que tengo algo de Dios que decir. Había una viejecita, Hannah Law se llamaba, Nueva York. Y predicaba largo, 2 horas. 2 horas y media. Predicando. Y entonces, hermana, dicen los pastores que sería mejor que predicara corto como fulano. Y decía ella, el que no tiene revelación puede predicar corto. Ay. No había manera de pelear con esa mujer. Así que usted se aguantaba las 2 horas y media o no vaya al culto de Hannah Law porque ella iba a predicar largo. Magistral el sermón de Pedro, magistral el mensaje del pescador. Estaba comprometido en entregar palabra. ¿Cómo resolvió el problema del sucesor de Judas? Entregó palabra. ¿Cómo resolvió el problema en Pentecostés? Entregó palabra. Pedro sabía orar, sabía estudiar y sabía entregar palabra de Dios. Alguien que alabe al Señor. Por lo tanto, hay un compromiso de orar cuando somos discípulos de Jesús. Número 2, hay un compromiso de predicar cuando se es discípulo de Jesús. Y número 3, hay un compromiso de quebrar barreras. Estoy hablando de prejuicios. El apóstol Pedro, estoy con Pedro hoy. Pedro es el que tiene que ir a la casa de Cornelio. La gente dice, el que le predicó a los gentiles fue Pablo. Usted está equivocado. Fue Pedro el que abrió ministerio a los gentiles. Fue Pedro. Fue a Pedro a quien le llegó la revelación. El manto con muchos animales inmundos. Mata y come. Yo nunca he comido nada inmundo. ¿Cómo voy a comer eso? Dios le estaba mostrando que tenía que ir a casa de Cornelio para ministrar. No, yo no voy a entrar a la casa de ese gentil. Yo no voy a llegar a esos lugares. Tenemos prejuicios. A veces creemos que el evangelio no llega a cierta gente. A veces creemos que hay personas que no son dignas de ser parte de nuestro equipo. A veces pensamos que aquí no debe llegar esa gente. Nosotros somos de los de esta raza. Esto es una iglesia de las de aquel grupito. A mí me impresiona cuando yo escucho a gente decir, esta es una iglesia de clase media. Esta es una iglesia de clase alta. Esta es una iglesia de los no sé cuántos. Esta es una iglesia de boricuas. Esta es una iglesia de cubanos. Pues si esto es una iglesia de boricua o de cubano, no es iglesia. Si la iglesia no puede incluirlos a todos, no es iglesia. No hay iglesia de blancos, ni de negros, ni de chinos. Hay
iglesia. O somos iglesia o no somos. Pedro creía que solo se podía hacer iglesia con judíos. Y el Señor le dijo, no. Ven a la casa de Cornelio y dile lo que te he enseñado. Háblale, dale la palabra. Fue difícil para Pedro, pero se la tuvo que tragar. Se la tuvo que tragar. En los 60, los predicadores tuvieron que aceptar que Dios amaba a los hippies. No había más de esos pelú, todos pintoreteados, de colores extraños. No, en mi iglesia no los quiero. Pues tu iglesia no es iglesia. Su iglesia dejó de ser iglesia. Y Dios comenzó a levantar muchachos para ir a evangelizar a los hippies en los 60. Y surgieron unos ministerios extraordinarios. Jesus People, aquí en todos los Estados Unidos. Gente convirtiéndose. En California se levantaron mega iglesias de hippies, adorando al Señor, glorificando a Dios. No puedo entender un teólogo, amigo. Pasábamos junto a una de esas reuniones con un poco de hippies tocando y moviendo la mata de cabello, el pelo para acá y para allá. Me acuerdo a uno que hay por ahí, cuando llegó aquí. El cabello de un lado y de otro. Y entonces la persona que iba junto a mí le preguntó al teólogo, amigo mío, hasta hoy, ¿y esa gente habrá nacido de nuevo? Y dijo, tal vez, pero nacieron en estado fetal. Esa era lo mejor que podía decir. Sí, nacieron de nuevo, pero en estado fetal. Y luego el Señor se ha encargado de usar a algunos de esos muchachos, y algunos de ellos son líderes de las grandes denominaciones en el día de hoy. ¿Qué les parece? Hay cosas difíciles de tragar, pero cuando vamos a entender que el Dios del cielo en su corazón tiene un lugar para un celote, tiene un lugar para un publicano, tiene un lugar para un demócrata y tiene un lugar para un republicano, tiene lugar para el negro y para el blanco, pero todavía tiene lugar para cosas más complicadas como un hippie. Ve, hay gente que no entiende cosas. Yo fui a predicar hace un par de años a Las Vegas y me invitaron para dar un estudio bíblico en uno de los hoteles y yo entré así rígido. Estaba almidonado de la cabeza a los pies. No podía hablar. Y me paré allí que no podía ni abrir la Biblia. Y lo que estaba frente a mí yo no lo quería ver. Yo prediqué. Porque era una reunión de estudio bíblico entre las muchachas que atienden allí en el casino. No le digan esto a nadie. Pero ese pastor y su esposa han hecho un trabajo que se han ido ganando a decenas de esas mujeres. Aleluya. El otro día el mundo entero se tuvo que tragar la escena de dos muchachos en el mundial de rodillas, adorando, hablando con Dios y dándole gloria, de equipos distintos, pero glorificando al Señor. Amén. Amén. Eso pregúntesele al Espíritu Santo que se mete en todo corazón que se abre y le da lugar. Alguien que le dé gloria al Señor. Esa barrera de prejuicios en algún momento la tenemos que quebrar. Y si no la quebramos a la buena, la quebramos a la mala, porque Dios nos empuja. Amén. Dios nos empuja para allá hasta que aceptamos que Cristo puede salvar sin pedirnos permiso a nosotros. Amén. Compromiso con el Maestro. Compromiso con aquel que sabe hacer las cosas. Compromiso.
Me invitaron en una iglesia para hablar sobre el Espíritu Santo. Y cuando terminó el culto, cuando terminó el sermón, yo quería orar para que gente fuera llena del Espíritu Santo. Y se llenó el altar. Y a mi derecha, un muchacho, todavía recuerdo bien su nombre, Mario Hernández Bruno, a mi derecha. Cuando estamos orando para que fueran llenos del Espíritu Santo, ese es el primero que comenzó a hablar lenguas y a estremecerse bajo el poder de Dios. Y otros comenzaron. Pero cuando estaba yo cerca de él, tenía un olor extraño. Tenía un olor raro. Pero yo seguí orando. Y cuando terminó la reunión, vino él donde mí y me dijo: pastor, yo no sé cómo confesarle esto. ¿Y qué es? Bueno, yo casi no escuché su mensaje, porque yo tengo cierto vicio. Y entonces cuando usted comenzó a predicar, yo me fui a fumar. Y yo regresé y usted estaba haciendo un llamado al altar y yo pasé. Y mire qué sorpresa. Y yo hubiese dicho: pues si fuma no te bautizo. Pero como Dios a mí no me hace caso, y yo le tengo que hacer caso a él, aunque yo no lo entienda, el fumador aquel fue lleno del Espíritu Santo. Y de ahí dejó de fumar. Se acabó el cigarro y el otro vicio también se acabó. Amén. Alguien que le dé gloria al Señor. Alguien que le dé gloria a Dios. Mire, yo sé perfectamente que esto que yo estoy diciendo, hay gente que no lo puede aceptar. Pero en mi país le dirían: brega con eso. Porque eso es lo que dice el libro. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y ese Pedro que aprendió del pastor de los pastores, ese Pedro que recibe la encomienda de ir a cuidarle las ovejas al Señor, décadas más tarde escribe una carta. Y esa carta, la primera de él, en el capítulo 5, el versículo 2 dice: apacenta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ese, el que fue educado directamente por el Señor, dijo: pastorea no a la fuerza, no por obligación, pastorea no por dinero, pastorea con ánimo, y dice con ánimo pronto, y dice luego: y pastorea sin adueñarte, sin enseñorearte, sin creer que esas ovejas que te he entregado tú las puedes manipular, manejar y abusar, sino siendo ejemplo, mostrando con ejemplo lo que el... Regresamos con ustedes en tiempo de oración. Ya es tiempo de ir a interceder por todos los que se están comunicando. Qué palabra tan hermosa la que Dios nos está compartiendo en el día de hoy. La palabra es trascendiente, la palabra es penetrante, la palabra es poderosa, la palabra es profunda, la palabra nos cambia. Cuando yo digo que trasciende, es porque la palabra nos habla más allá de las circunstancias que nos rodean. Dios nos lleva hacia la dimensión de lo que Él quiere, de lo que Él quiere hacer, de lo que Él quiere provocar, de lo que Él tiene planificado para cada uno de nosotros. Y es trascendente porque de alguna forma nuestra vida también lo es. Así es que Él invierte
su palabra en vidas ordinarias para convertirnos en seres extraordinarios. Lo que Dios quiere hacer con usted y a través de usted es realmente extraordinario. De modo que el compromiso con Dios tiene que ser real, real en oración, real en servicio, real en estudiar la palabra. Nuestro compromiso tiene que ser real en compartir esa palabra, compartir lo que recibimos de Dios con los amados y compartirlo con los inconversos para que vengan a los pies de Jesucristo. Vamos a ocupar este tiempo que nos queda en orar. Le invito a orar. Llame 305-228-9697. Padre, glorifícate hoy y bendice a este pueblo. Bendice a cada vida, Señor, que está llamando. Tu gracia, tu poder, tu fuerza se manifiesten a favor de ellos. Señor, haz que cada persona que está oyendo en el día de hoy sienta que tú les escuchaste y que tú les respondes a su petición. Tu gracia sea abundante para cada uno de ellos. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gente querida, por su amor. Gracias por conectarse. Mañana estaremos aquí en otro programa como este, Para que el mundo crea. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.